Hola, hola y bienvenidos a este día lunes, un día muy especial, el Día Internacional de la Mujer, día lunes 8 de marzo del 2021. Mi nombre es Andrea y te doy la bienvenida a esta nueva edición número 67 de Lee conmigo la Biblia. Y como dije, es un día muy especial, así que quiero saludar a todas las mujeres que están siguiendo este mínimo esfuerzo que hacemos para pasar 365 días con ustedes y con la palabra de Dios. Así que un saludo muy especial para todas las mujeres en su día. Y vamos a comenzar como lo hacemos siempre con nuestro devocional del día de hoy, cuyo título es una palabra muy cortita, pero que significa mucho. El título de nuestro devocional es Pero... Y como les adelanté hace unos segundos atrás, nuestro devocional se titula Pero... Durante una de las muchas graves hambrunas en Irlanda, un cierto número de familias escribió una carta a su arrendador diciéndole que no tenían dinero para pagar su renta y le rogaban que les condonara sus deudas. El casero era Canon Andrew Robert Fawcett, nacido en Irlanda en 1821. Durante 50 años fue párroco de St. Cuthbert en York, Inglaterra. Canon Fawcett escribió una carta respondiendo a sus arrendatarios en la que explicaba que era prácticamente imposible reducirles sus deudas porque sentaría un mal precedente. Tenían que pagar hasta el último centavo. Pero, escribió, adjunto algo que podrá ayudarles. Era un cheque por una gran suma de dinero que cubría la totalidad de sus deudas. Sus corazones tuvieron que saltar de gozo al leer la palabra pero. Pero es una palabra poderosa cuando uno enfrenta problemas, pruebas y tentaciones. En el Salmo 31 leemos, en tribulaciones, pero confío en ti. Nadie puede andar por la vida sin enfrentar problemas. Si el ejemplo de David es algo a tener en cuenta, cualquiera en una posición de liderazgo enfrentará más que los demás. David esperaba y estaba en problemas. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo, dice el verso 9. Enfrentaba desafíos espirituales, mentales y físicos. Enfrentaba angustias, dolores, lamentos, debilidades, enemigos. Fue el hazmerreír de sus vecinos. Enfrentó el quebranto, el terror, conspiración y complots. No obstante, en medio de la situación fue capaz de decir, pero yo confío en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Confiaba en el gran amor de Dios. En ocasiones, cuando las cosas marchan mal, es difícil creer que Dios realmente te ama, pero Él sí te ama. David clama pidiendo ayuda porque confiaba en que Dios lo libraría. Es durante los tiempos difíciles que el objeto en el que confía se pone realmente a prueba. Pero como escribió Henry Ford, cuando todo parece estar en tu contra, recuerda que el aeroplano levanta vuelo contra del viento, no a su favor. Confía en que Dios obra para bien de los que le aman, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, como lo dice Romanos capítulo 8, verso 28. En Marcos capítulo 14
aprendemos esto. En pruebas, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. A veces puedes que enfrentes dificultades en la vida, no por hacer algo mal, sino porque estás obrando bien. Todos enfrentamos pruebas, tribulaciones y tentaciones, pero no estás solo. Jesús mismo nunca hizo nada malo y aún así enfrentó grandes pruebas, tribulaciones y tentaciones, más que nadie en la historia humana. Enfrentó la deslealtad. La lealtad es una maravillosa cualidad. La lealtad de amigos, colegas, es alentadora, edificante y reafirmante en tiempos de tribulación, pruebas y tentaciones. La deslealtad es decepcionante. Jesús había pasado 3 años con 12 personas a quienes amaba. Había vivido con ellas y las había capacitado, pero aún así tuvo que decirles: uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Es horrible ser traicionado por un enemigo o un conocido, pero ser traicionado por un amigo es casi insoportable. Lo segundo es la decepción. No solo es uno de sus discípulos que lo traiciona, sino también todo el resto huyó. De nuevo, esto debe haber sido una gran decepción para Jesús. Eran sus amigos más cercanos, pero en el momento de la tribulación huyeron. Aún Pedro, quien era un líder tan fuerte. Aunque Pedro estaba absolutamente determinado a no negar a Jesús, en su momento renegó de él. Lo tercero es la angustia. Al aproximarse al terrible momento, Jesús comenzó a sentir temor y tristeza. Dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Y por último, la muerte. Observamos previamente el trasfondo del Antiguo Testamento sobre la copa de la ira de Dios contra el pecado. Al pasar entre sus discípulos la copa, Jesús dijo: esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Más adelante en el Getsemaní oró así: no me hagas beber este trago amargo. Además, derramada por muchos remite a Isaías capítulo 53, porque derramó su vida hasta la muerte. Esto dice en el verso 12. Jesús sabía que enfrentaba un sufrimiento inimaginable, cargando el pecado del mundo sobre sus hombros y derramando su sangre por nosotros. De nuevo, para entender esto de manera más completa, necesitamos referirnos al trasfondo del Antiguo Testamento. En el pasaje que leemos hoy, 2 veces leemos que la vida de toda criatura está en la sangre. La propiciación se hace por medio de la sangre. En otras palabras, es vida por vida. Jesús dio su vida por nosotros. Cada vez que tomes el cuerpo y la sangre en la comunión, medita en su gran amor, su sacrificio y su muerte por ti. Recibe de nuevo su perdón, su misericordia, gracia y favor. Consagra tu vida de nuevo a Él y dile: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús, al enfrentar la deslealtad, decepción, angustia y muerte, puso su confianza en su amoroso Padre Celestial diciendo: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Sabía que Dios era su Padre perfecto, a quien podía dirigirse como Abba Padre, en una forma íntima de dirigirse a Él, como casi diciendo papito. Es consciente de que Dios es todopoderoso. En muchos sentidos quiere escapar de este trago amargo, no obstante confía en que Dios sabe que es lo mejor y se dispone a someterse a su voluntad. Es el ejemplo supremo para nosotros cuando tenemos temor de lo que yace por delante. El contraste entre Jesús y sus discípulos no sería divertido si no fuera por el contexto. No se enfrentan a nada remotamente parecido a aquellos con los que Él se enfrentaba.
pero ni siquiera pudieron mantenerse despiertos para apoyarlo en oración, se quedaron dormidos. Debo decir que simpatizo con ellos. A menudo me resulta difícil permanecer despierta. Jesús dice: vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esto suele ser cierto para mí frente al desafío de orar más. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En Levítico capítulo 17 y 18 leemos: en tentación, pero tú. Los israelitas enfrentaban gran tentación debido a la inmoralidad sexual y las actividades de las personas que los rodeaban. No obstante, Dios habló a su pueblo sobre la forma en que debían vivir. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Escuchen la siguiente historia verídica. Le preguntaron a una mujer: ¿qué es lo mejor de tener 104 años de edad? Ella respondió: no tener la presión de tus pares. Suele haber una tentación de conformarse a la presión de los pares y seguir los parámetros de quienes nos rodean. Un aspecto donde hay gran presión para amoldarnos es en la moralidad sexual. En tal contexto, Dios dice a su pueblo: no sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Al igual que los antiguos israelitas, vivimos en una cultura que tiene una ética sexual muy distinta a la de Dios. Él quiere que guardes su precioso don del sexo y no te veas arrastrado siguiendo a quienes te rodean. Asegúrate de seguir los caminos de Dios. Si lo haces, en vez de perderla, ciertamente hallarás la vida. Pues todo el que los practique, los decretos y las leyes de Dios, vivirá por ellos. El pueblo de Dios está llamado a ser diferente. Pablo escribió: no se amolden al mundo actual. Romanos capítulo 12, verso 2. Este llamado a ser distinto se remonta directamente a los primeros tiempos del pueblo de Dios, que veremos hoy en el capítulo 18 de Levítico. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enumera algunas de las actividades, incluyendo actividades sexuales, en las que algunos cristianos habían estado involucrados antes de su conversión. De nuevo, usa esta poderosa palabra, pero ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Por lo tanto, debes vivir de manera diferente. Iniciamos nuestra lectura en el libro de los Salmos, capítulo 31, versos 9 al 18. Señor, tengo muchos problemas. Ten compasión de mí. Mis ojos están cansados de tanto llorar, que ya me duelen la garganta y el estómago. Mi vida está llena de tristeza y paso todo el tiempo lamentándome. Mis problemas me están debilitando, mi cuerpo está agotado. Mis enemigos y vecinos me desprecian, mis parientes me tienen miedo, me evitan cuando me encuentran por la calle. La gente se ha olvidado por completo de mí. Es como si hubiera muerto o como si fuera un plato roto. Escucho lo que dicen en voz baja y siento angustia terrible. Se juntan, hacen muchos comentarios y planean matarme. Pero yo confío en el Señor. Yo digo: tú eres mi Dios. Mi vida está en tus manos. Sálvame de mis enemigos y de los que me persiguen. Por favor, recíbeme y acéptame, porque soy tu siervo. Ten compasión de mí y sálvame. Señor, te pedí ayuda y sé que me la darás.
Los perversos se sentirán avergonzados e irán en silencio al sepulcro. Que se callen esas voces mentirosas de la gente soberbia y rencorosa que dice lo que sea con tal de atacar a los justos. Libro de Marcos, capítulo 14, versos 17 al 42. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban a la mesa cenando, Jesús dijo: Les digo la verdad, uno de ustedes que come conmigo ahora me traicionará. Es uno de los que está cenando conmigo ahora. Ellos se sintieron muy tristes al oír esas palabras y cada uno dijo: De seguro no seré yo. Jesús continuó diciendo: Es uno de ustedes 12, el que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre tiene que morir tal como está escrito. Pero pobre de aquel que traicione y entregue al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos y dijo: Tomen, este pan es mi cuerpo. Luego Jesús tomó la copa, dio gracias y se la entregó a los seguidores, y todos la bebieron, y dijo: Esto es mi sangre, que establece el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Después cantaron una canción de alabanza y se fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo: Todos ustedes perderán la fe, porque así está escrito: Mataré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos los demás pierdan la fe, yo no perderé mi fe. Jesús le respondió: Te digo la verdad, hoy a esta misma noche, antes de que el gallo cante por la segunda vez, me negarás 3 veces. Pedro insistió: Aun si tengo que morir contigo, no te negaré. Y todos los demás decían lo mismo. Después fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus seguidores: Siéntense aquí mientras voy a orar. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan. Comenzó a sentirse afligido y a angustiarse mucho. Les dijo: Mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró que, de ser posible, no tuviera que pasar por ese momento difícil, diciendo: Querido Padre, para ti todo es posible. Líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego Jesús regresó y los encontró durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste estar despierto por 1 hora? Permanezcan alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. De nuevo Jesús se alejó para orar y dijo las mismas palabras. Luego regresó a donde estaban los seguidores y los encontró durmiendo, porque sus ojos se les cerraban de tanto sueño. No supieron qué responderle. Jesús salió a orar y regresó por 3ª vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Miren, aquí viene el que me va a traicionar. Continuamos en el libro de Levíticos, capítulo 17. El Señor le dijo a Moisés: Háblales a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y diles: Les voy a comunicar lo que el Señor ha ordenado. Si algún israelita sacrifica un ternero, oveja o cabra dentro o fuera del campamento y no lo lleva como sacrificio al Señor,
a la entrada de la carpa sagrada del Señor, será considerado culpable de derramamiento de sangre y será separado de la comunidad. Esto es para que los israelitas traigan ante el Señor, a la entrada de la carpa del encuentro, los sacrificios que acostumbran ofrecer a campo abierto. Deben llevarlos al sacerdote para que los sacrifique al Señor como ofrenda para festejar. Luego el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la carpa del encuentro y quemará la grasa como olor agradable al Señor. Los israelitas no ofrecerán más sacrificios a los demonios en el desierto, con los que se han prostituido. Esta ley será permanente para ellos de generación en generación. El israelita o el inmigrante que viva entre ustedes, que presente un sacrificio que debe quemarse completamente o cualquier otro sacrificio y no lo lleve a la entrada de la carpa del encuentro para ofrecerlo al Señor, será separado de la comunidad. Si algún israelita o cualquier inmigrante que viva entre ustedes come cualquier tipo de sangre, yo me pondré contra él y lo separaré de la comunidad, porque la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen la sangre en el altar como rescate por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal. Por eso les digo a los israelitas, ninguno de ustedes y ningún inmigrante que viva entre ustedes debe comer sangre. Cuando un israelita o un inmigrante que viva entre ustedes case un animal o ave que se pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra, porque la vida de todo ser vivo está en la sangre, y por eso yo les ordeno a los israelitas, ustedes no comerán la sangre de ningún ser viviente. El que lo haga será separado de la comunidad. Toda persona del país o todo inmigrante que coma de un animal que ha muerto en forma natural y que ha sido matado por otro animal, tendrá que lavar su ropa, bañarse con agua y quedarse impuro hasta el anochecer. Después de eso, la persona quedará pura. Si no lava su ropa y si no se baña con agua, sufrirá el castigo por su pecado. Levítico capítulo 18. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país de donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra a donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, porque quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Ningún hombre debe tener relaciones sexuales con sus propios familiares, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu papá teniendo relaciones sexuales con tu mamá. Ella es tu mamá, así que no tengas relaciones sexuales con ella. No deshonres a tu papá teniendo relaciones sexuales con la mujer que él se case. No tengas relaciones sexuales con tu propia hermana. No importa si es solo hija de tu papá o es solo hija de tu mamá, ni si nació en tu hogar o en otro. No traigas deshonra sobre ti teniendo relaciones sexuales con tu nieta. No importa si ella es hija de tu hijo o de tu hija. No tengas relaciones sexuales con la hija de tu madrastra, porque al ser hija de tu papá es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu papá, porque ella es pariente cercana de tu papá. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu mamá, porque ella es pariente cercana de tu mamá. No deshonres a tu tío teniendo tus relaciones sexuales con su esposa, porque ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, porque ella es la esposa de tu hijo. No deshonres a tu hermano teniendo tus relaciones sexuales con su esposa. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con su hija. No te cases ni tengas relaciones sexuales con tu nieta, ya sea hija de tu hijo o de tu hija. Ellos son parientes cercanos y hacer eso es una perversión.
Mientras viva tu esposa, no te cases ni tengas relaciones con su hermana. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de menstruación, pues está impura. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No ofrezcas a ningún hijo tuyo como sacrificio a Moloch. Eso es faltarle el respeto al nombre de tu Dios, porque yo soy el Señor. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal. Tampoco la mujer debe tener relaciones sexuales con un animal, porque eso es una perversión. No se corrompan con esos actos perversos, porque debido a que la gente de esas tierras cometió esos pecados, yo los estoy expulsando a ellos de allí y entregándoles esa tierra a ustedes. Los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a humillar. Pero en cuanto a ustedes, israelitas o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mandamientos y no cometan ninguno de esos actos perversos, porque la gente que vivía antes que ustedes en esa tierra cometió esos pecados y corrompió la tierra. Si se abstienen de hacer esos actos perversos, la tierra no los expulsará como lo hizo con estas naciones que vivían allí antes de ustedes por haberla corrompido. El que cometa esos actos perversos tendrá que ser separado de la comunidad. Así que obedezcan mi mandato de no hacer ninguno de esos actos perversos este día que fueron hechos antes que ustedes llegaran. Señor, y no se corrompan todos los desafíos con que ellos, tengo por delante, porque yo soy ayúdame a confiar el en ti. Señor, su Pero Dios. yo, Señor, en ti confío. Y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Que irradie tu faz sobre tu siervo por tu gran amor. Sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Gracias, Padre, porque yo también puedo dirigirme a ti como Abba y poner mi confianza en ti. Pido en oración por todos los planes que tengo por delante, de modo que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ayúdame a poner tu voluntad por encima de la mía. Señor, ayúdame a no amoldarme a los parámetros de quienes me rodean. En cambio, ayúdame a guardar tus decretos y tus leyes. Ayúdame a honrarte con todo mi ser, mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Amén. Y así llegamos al final, queridos amigos, de esta edición de día lunes 8 de marzo. Feliz día a todas las mujeres nuevamente, bendiciones para todas. Y por supuesto, mi agradecimiento completo y eterno a todos los que comparten conmigo este tiempo de meditación. Unos pocos minutos, media hora aproximadamente, junto a la palabra de Dios. Edición número 67 para este Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y ya sabes que podés compartir este material con quien quieras y que nos encontraremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.